Vamos. Listo, chatitos. A terminar el último capítulo de biología celular. ¿Sí? El número 7 de la síntesis de proteínas. Recuerden ver ese video, por favor, las veces que sea necesario, que está en su carpeta de videos de medicina del ADN a la proteína. Y este tema va a ser un paseo en el parque. Sí, y sí, el más fregado siempre es el 4 por ser largo. Ya está comprobado, ¿vale? El resto de los temas son cortitos y tienen su punto. Es más, hasta por estrategia de examen, si una persona no domina el tema 4, podría leerse los otros temas y equilibrarlo tranquilamente. Eso ya prioridad de tema, ¿no? De tiempo también para ustedes. Vamos con los conceptos iniciales entonces, en la parte final, ¿no? Estoy en la parte final del capítulo 7, aquí en la página número 262. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿no? Conceptos esenciales. Sabes que el flujo de la información genética de todas las células vivas es siempre el siguiente: del ADN al ARN y del ARN a la proteína. La conversión de las instrucciones genéticas del ADN hacia el ARN y del ARN hacia las proteínas, ¿cómo se le llama? Expresión genética, plasmada en el gran dogma central que ya se les ha enseñado desde el tema número 1, ¿verdad? Muy bien. Para expresar la información genética transportada en el ADN, la secuencia de los nucleótidos de un gen tiene que transcribirse. ¿Primero a qué? ¿A una proteína? No, primero siempre a un ARN. La transcripción es catalizada por ¿quién? ¿Quién transcribe al ADN en un ARN? Una enzima llamada ARN polimerasa, que utiliza la secuencia de nucleótidos de la molécula del ADN para determinar qué hebra, cuál de las dos hebras utilizar como molde y dónde, que el ADN es enorme, dónde empezar y dónde terminar la transcripción. La polimerasa tiene esa actividad, esa especialidad. Ahora cuidado con lo de rojo, que vale oro. El ARN difiere, es diferente del ADN en varios aspectos. ¿Cuáles son los aspectos anatómicos? A, que el azúcar para empezar del ARN es ribosa en lugar de, y la base uracilo está en lugar de la. En las células, los ARN son creados como moléculas bicatenarias. No, eso es el ADN. Son como moléculas monocadenas, una sola cadena, que a menudo se doblan en formas tridimensionales bastante complejas. Otro rojo, cuidado. Las células producen varios tipos funcionales de ARN. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tipos funcionales de ARN conoces? Primero está el ARN mensajero. ¿Qué hace el ARN mensajero? Transporta, ¿qué cosa? Las instrucciones para crear alas. Luego está el ARN ribosómico. ¿Qué son el ARN ribosómico? Componentes cruciales de los. Y por último está el ARND, que actúa como moléculas de transporte adaptadoras en la síntesis de proteínas. Entonces, la transcripción se inicia cuando la polimerasa se une a sitios específicos del ADN, llamados genes promotores. Los genes promotores, ¿dónde están localizados? En la dirección 5, inmediatamente por arriba de los genes. Ahí empieza a trabajar, ya lo van a ver y ya lo han visto en el video. Para iniciar la transcripción, las polimerasas de los eucariotas requieren el ensamblado de ¿qué? Necesitan ayudita. Igualito que la ADN polimerasa en el anterior tema necesitaba una abrazadera y necesitaba un cargador, ¿verdad? Para ajustarlo. La ARN polimerasa también requiere un ensamblado de un complejo de factores de transcripción general. Así se llaman esas moléculas, factores de transcripción general en el promotor. Mientras que la ARN polimerasa bacteriana es más simple. Nuestra eucariótica siempre es muy compleja, necesita factores. En cambio, la polimerasa de la bacteria solo necesita una cosita adicional llamada factor sigma. El factor sigma es de la bacteria. ¿De nosotros qué es? Los llamados factores de transcripción general. Eso se me tienen que tratar porque es nuevo, no estaba en el Junkei. En las células eucariotas, la mayoría de los genes que codifican a las proteínas están compuestas por una serie de regiones codificantes. ¿Cómo se llamaban esas regiones codificantes? Exones, ¿verdad? Que están intercaladas con regiones que no servían, no codificantes. ¿Cómo se llamaban esas regiones? Más grandes, ¿no? Los intrones.
Como se transcribe un gen eucariote del ADN al ARN, se tienen que copiar tanto los exones como los intrones. Y esto ya han visto en núcleo y han visto en macro. Los intrones tienen que ser eliminados de los transcritos del ARN en el núcleo mediante ¿qué? Mediante el espliciosoma, el splicing, llamado el corte y el empalme. Corte y empalme. Una reacción catalizada por pequeños complejos ribonucleoproteicos llamados ribonucleoproteínas pequeñas del núcleo que ya estaban también en Junquera y ya lo han avanzado también ustedes en núcleo. El corte y el empalme elimina los intrones del ARN y une los exones, a menudo en diversas combinaciones, lo que permite producir múltiples proteínas a partir del mismo gen. No se peleen con la parte del corte y el empalme, chatos. Tienen otro video que específicamente lo cuenta todito lo del detalle, que incluso ni en el Junquera estaba tan bien explicado como lo está acá en el Albert. Es cosa sencilla y ese video también vale la pena tenerlo en cuenta. Y lo tienen en su carpeta, lo van a ver después, ¿sí? Vale. Los pre-ARN mensajeros de las eucariotas tienen que ser sometidos a varios pasos de procesamiento adicionales antes de salir del núcleo, como si fueran un ARN mensajero ya listo para trabajar. ¿Qué le tienen que hacer al pre-ARN mensajero? Le tienen que hacer el encapuchamiento del extremo 5 del ARN, el CAP que le dicen. Y también le tienen que hacer la poliadenilación del extremo 6, le tienen que poner su colita de poli-A. Estas reacciones, junto con el corte y el empalme, tienen lugar a medida que se está transcribiendo el ARN mensajero, el pre. Ahora ten cuidado, esta cosa ocupa bastante parte del tema, porque mira, al contrario del ARN mensajero de la procariota que sale listo para trabajar, ya está creado, ya está chao. En nosotros esto se compleja porque hay que hacerle varios cambios químicos, a varios ajustes para que empiece a trabajar recién en su forma activa. La traducción de la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a proteínas tiene lugar ¿dónde? En el núcleo, ¿verdad? No. ¿Dónde se traduce al ARN mensajero? En el citoplasma, sobre grandes ensamblados de ribonucleoproteínas llamados... Claro, ¿qué es un ribosoma? Es una ribonucleoproteína, es decir, es ARN más proteína, dicho de otro modo. Es una bola enorme, ¿verdad? Los ribosomas. A medida que el ARN mensajero se mueve por el ribosoma, su mensaje es traducido a una proteína. Puntos finales. La secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se lee en grupos consecutivos de 5 nucleótidos denominados codones. No. Y esto es el código genético, ¿verdad? La secuencia de nucleótidos del mensajero se lee en grupos consecutivos de 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos arman un codón y cada codón corresponde a un aminoácido. La correspondencia entonces entre aminoácidos y codones es especificada por el código genético. Lo van a ver y está plasmado en una imagen en su libro. Las combinaciones posibles de los 4 nucleótidos diferentes del ARN dan origen a ¿cuántos codones tiene el código genético? 64 codones diferentes. La mayoría de los aminoácidos son especificados por más de un codón. O sea, más de un codón codifica a un aminoácido. Esa es una ley de biología celular y de la transcripción, chatitos. Se tienen que tatuar y lo más que tatuar solo lo tienen que entender. Está en el libro. Los ARN de transferencias actúan como moléculas adaptadoras en la síntesis de proteínas. Las enzimas llamadas aminoacil ARNT sintetasas unen los aminoácidos a sus ARN de transferencias apropiados. Esto Junquera también ya te lo contaba, a la colita. Por eso en el video has visto que el ARN de transferencia en su enzimita tenía el aminoácido cargado. Pero para eso, ¿quién se encarga de cargar de aminoácidos a los ARN de transferencias? Esa enzima que se le llama aminoacil tARN sintetasa. Cada ARN de transferencia contiene una secuencia de 3 nucleótidos llamados el anticodón, que se une ¿a dónde? A un codón del ARN mensajero por apareamiento de bases complementarias. Sí, ya lo has visto, y lo has visto en el video. ¿Dónde está el codón? En el mensajero. ¿Dónde está el anticodón? En el de trans. La síntesis proteica comienza cuando un ribosoma se ensambla con el codón de iniciación. ¿Cómo se llama el codón inicial de iniciación? La secuencia, el primer codón de iniciación. AUG, adenina, uracilo, guanina. Ese siempre es el codón de una molécula de ARN mensajero. Proceso que depende de las proteínas llamadas factores de iniciación de la traducción. La cadena proteica terminada es liberada del ribosoma cuando se alcanza un codón de
terminación. Ejemplos de codones de terminación, secuencias de terminación. UA, UA, UGA, del ARN mensajero. Ah, oye, esta cosa vale oro, por eso te lo he puesto aquí un ojito a tener en cuenta. Cuidado que te pregunten, el ARN mensajero tiene ¿qué cosa? Tiene un inicio y tiene un final en la síntesis de proteínas. El ribosoma sabe darse cuenta dónde está el inicio, la parte inicial, y patrocinado por las proteínas, los factores de iniciación de la traducción, y sabe dónde terminar de leer, que es justamente el codón de terminación. Todo eso tiene, esa anatomía del ARN mensajero. Ya lo van a ver más adelante. La unión escalonada de los aminoácidos a una cadena polipeptídica es catalizada por una molécula de ARN ribosómico de la subunidad ribosómica grande, que en consecuencia este actúa como una enzima, o sea, se le llama ribosima. Ya lo van a ver. La concentración de una proteína de una célula depende de ¿qué? ¿De qué depende que una célula tenga más o menor cantidad de una proteína? La concentración. Depende de las velocidades a las que los mensajeros y la proteína son creadas y a la vez son degradadas. Último dato de oro. Guiño al tema número 10 de biología, al antiguo tema 10. La degradación de las proteínas, ¿dónde se produce? En dos lugares. En el citosol, pero también se produce en él. Tiene lugar en el interior de grandes complejos proteicos llamados, ¿cómo se llaman las organelas de la célula que degradan a las proteínas? Tanto en el citosol como en el núcleo. Se les llaman mitocondrias, ¿verdad? No, ¿cómo se llaman? Proteosomas, o proteasomas, como dice acá. ¿Vale? Una nueva organela aquí debuta. Últimos detalles. A partir de nuestro conocimiento entonces de los organismos actuales y de las moléculas que contienen, parece probable que la vida en la Tierra comenzara en el desarrollo de las moléculas de ARN que podían catalizar su propia replicación. Esto es el tema 1 de Junquera, ya te lo ha contado en la parte de la organización de los seres vivos en el planeta. Y simplemente acuérdate eso, que el ARN era tomado en cuenta por la parte filogenética para organizar a las especies de este planeta. El último es un comentario final del autor, más que aporte específico a una pregunta de examen. ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué tienes que ver? Pura síntesis proteica, pura y dura respectivamente. ¿Vale? Entonces, vamos pues. De vuelta a su hojita número 262 de su texto digital. Que la física ahorita todavía está cargando. Que en la física es de 227. El DNA a la proteína. ¿Cómo leen el genoma a las células? Bueno, esta parte es un recuerdito de temas anteriores. Una vez determinada la estructura de la doble hélice del ADN, a principios de la década del 50, como lo han visto en el anterior tema con los experimentos, resultó evidente que la información hereditaria de las células, ¿dónde estaba? Estaba codificada en el orden lineal o la secuencia de 20 subunidades de nucleótidos. No, no hay muchos, solamente hay 4 secuencias de nucleótidos diferentes que componían el ADN. En el pasado capítulo han visto cómo esta información podría ser transmitida sin ningún cambio de una célula a sus descendientes, mediante el proceso de la replicación. Eso era el capítulo número 6, la replicación. Pero ¿cómo hace la célula para decodificar y utilizar esta información? ¿Cómo rayos dirigen las instrucciones genéticas escritas en un alfabeto de solo 4 letras? ¿La información de una bacteria, de una mosca, de la fruta o de un ser humano? Todavía hay mucho que aprender acerca del modo en el que la información almacenada de los genes de un organismo se produce, ¿no? Incluso la bacteria unicelular más simple, para no mencionar cómo dirige el desarrollo de organismos multicelulares complejos. Por ejemplo, el hombre. Sin embargo, se ha descifrado el código del ADN y se ha avanzado mucho en el comprender cómo lo leen las queridas células. Aún antes de que se descifrara el código genético, se sabía que la información contenida en los genes dirigía de algún modo ya la síntesis de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Capítulo 4. Son los principales componentes de las células y determinan no solo la estructura de una célula, también determinan su. En capítulos anteriores se te ha mencionado que algunas miles de diferentes clases de proteínas que pueden producir prácticamente las células. Observaron que las propiedades y las funciones de las diferentes proteínas están determinadas por quién.
¿Quién determina la anatomía y la función de una proteína? Siempre su secuencia de aminoácidos, de los 20 diferentes tipos de subunidades aminoácidos que forman su cadena. Cada tipo de proteína tiene su propia secuencia de aminoácidos, que determina cómo se plegará la cadena para dar origen a una molécula con una forma y una propiedad única. Por lo tanto, las instrucciones genéticas transportadas por el ADN deben especificar las secuencias de aminoácidos de las proteínas en sí. Esto es lo que siempre se les había dicho, ¿verdad? Siempre se les había dicho, el ADN no crea proteínas por sí mismo, sino que el ADN actúa más bien como un gerente que delega las múltiples tareas a un equipo de trabajadores. Cuando la célula necesita una determinada proteína, primero, ¿qué se tiene que hacer, chicos? Primero se debe copiar la secuencia de nucleótidos del segmento apropiado de toda la molécula del ADN y se la tiene que copiar en otro tipo de ácido nucleico llamado el ARN. Este segmento del ADN, ¿cómo se le llama? Solo ese segmento de todo el ADN que hay que copiar, ese pedacito de ADN que hay que copiar, se le llama gen. Y las copias del ARN resultantes se utilizan después ¿para qué? ¿Para qué sirve el ARN? Principalmente sirve para dirigir la síntesis de proteínas. En cada célula de nuestro cuerpo se producen muchos miles de estas conversiones de ADN a proteínas por segundo. Tatúense esto. En consecuencia, la información genética de las células fluye del ADN al ARN y a la proteína. Por eso, en rojo, todas las células, desde las bacterias hasta los seres humanos, expresan su información genética de esta forma. Un principio tan fundamental que ha sido llamado de la biología molecular. ¿Verdad? ¿Hasta ahorita está facilito? Sí, no me han dicho nada que yo no lo pueda decir en sí. ¿Vale? Entonces en este capítulo se ve justamente ese procedimiento que se debe a la síntesis del ARN, a su empalme, a sus modificaciones post-tradicionales y demás cositas en sí. Vamos, saltamos del ADN al ARN. El primer paso de la expresión genética, ¿cuál es? El proceso por el cual las células leen las instrucciones de sus genes es la... ¿Cuál es el primer paso de la expresión genética? Es la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es el proceso por el que las células leen las instrucciones que están en sus genes. Eso es la transcripción. Dice que se pueden crear muchas copias de ARN idénticas a partir de un mismo gen. En la mayoría de los genes, el ARN solo actúa como intermediario en la vía para producir una proteína. En estos genes, cada molécula de ARN puede dirigir la síntesis o puede dirigir la traducción de muchas moléculas proteicas idénticas. Esta amplificación sucesiva permite que las células creen con rapidez grandes cantidades de proteínas, pero siempre que sea necesario. Al mismo tiempo, cada gen puede ser transcrito a su ARN y traducido a diferentes velocidades, lo que le otorga a la célula una manera de producir grandes cantidades de algunas proteínas y cantidades mínimas de otras. ¿En serio? Sí, fíjate la figura 7.2. Oye, desde que ves muchos temas de morfofunción, tú sabes que muchas células actúan bajo demanda. Y si te dicen que las proteínas lo hacen todo, tú sabes de que, por ejemplo, con sistema endocrino, muchas hormonas son proteínas. Vale, pero estas se sintetizan siempre bajo déficit. Si hay en exceso, ¿ya para qué? Por eso mismo te dice que el código genético es capaz de administrar su propia transcripción para que se sinteticen alguna cantidad, una cantidad enorme de proteínas, siempre y cuando haga falta, y se deje de sintetizar otras que obviamente seguramente no harán falta, obviamente según la situación en la que esté la persona. Obviamente si después aumenta la demanda de esta proteína, ya también este gen será transcrito múltiples veces, traducido múltiples veces y creando una cantidad brutal, y este será inactivado ya también. Está el rato, ¿no? La expresión y la inactivación genética respectivamente. Además, como ustedes no lo verán porque no entra en convocatoria, en el capítulo 8, una célula puede modificar la expresión de cada uno de sus genes según las necesidades del momento. Sabe cuándo activar a un gen, cuándo desactivar otro gen. En esta sección nos enfocaremos en la producción del señal ARN.
Describiremos el mecanismo por el cual la maquinaria de la transcripción reconoce los genes y copia las instrucciones que contienen las queridas moléculas del ARN. Luego analizarán el resto de los detalles finales. Porciones de la secuencia del ADN son transcritas a ARN. Recuerda entonces, y por segunda vez te lo está diciendo tu libro, que el primer paso que da una célula al expresar uno de sus miles de genes es copiar la secuencia de nucleótidos de ese gen. ¿Dónde? En el ARN. Ese proceso, ¿cómo se le llama? Transcripción. ¿Por qué se le llama transcripción? Porque la información, aunque copiada en una forma química, está escrita esencialmente en el mismo lenguaje, el lenguaje de los aminoácidos. ¿Y usted es verdadero? No, ya no estoy hablando del lenguaje de los aminoácidos, estoy hablando del lenguaje de los nucleótidos. Tengo que jugar con los nucleótidos. Al igual que el ADN, el ARN es un polímero lineal compuesto por 4 subunidades de nucleótidos diferentes, unidas por enlaces fosfodiéster. Desde el punto de vista químico, dime, ¿cuáles son las diferencias entre el ADN con el ARN? Lo que está en rojo, directamente. Desde el punto de vista químico, difiere del ADN en 2 aspectos. Aspecto 1, aspecto 2, encerraditos en círculo. Por esto es diferente y por esto. Y creo que no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Ya, vamos. Punto número 1. Los nucleótidos del ARN son desoxirribonucleótidos. No, no son desoxi, son ribo, por eso el R, no son desoxi, a tener en cuenta. Es decir, contienen el azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa que se encuentra ¿dónde? En el ADN. Segunda diferencia, si bien el ARN contiene, como el ADN, las bases adenina, guanina y citosina, tiene uracilo en lugar de la timina que está presente en el ADN. Como el uracilo, al igual que la timina, puede formar pares de bases mediante enlaces puente de hidrógeno con la adenina. Las propiedades del apareamiento de las bases complementarias descritas para el ADN también se pueden aplicar en el ARN. Entonces, aquí te muestran qué cosa. En esta querida imagen, la querida fotito de la estructura lineal unida a través de enlaces fosfodiéster, pero en una molécula monocatenaria llamada ARN, respectivamente. Donde la crucial diferencia está entre ¿dónde? En saber que cada una de estas estructuras pertenecen ¿a qué? A ribonucleótidos y no a desoxirribonucleótidos, donde la pentosa juega mucho. Esta era la desoxirribosa, claro, porque le habían quitado ¿qué cosa? Ese oxígeno. Este sí lo tiene, por eso se le llama ribosa. Esto es del ARN, esto es del ADN. Entonces, con esa pequeña diferencia se forma una cadena simple y sencilla, donde el señor uracilo reemplaza ¿a quién? A la señora timina en sí, ¿no? No hay mucha ciencia hasta ahorita, está facilito. Aunque sus diferencias químicas son pequeñas, el ADN y el ARN difieren de manera bastante sustancial en la estructura general. Mientras que el ADN siempre está presente en las células como una hélice bicatenaria, mira esa palabra que no le he rayado, está siempre. El ARN es en gran medida monocatenario. Esta diferencia tiene importantes consecuencias funcionales. Como la cadena del ARN es simple, se puede plegar de diversas formas, al igual que una cadena polipeptídica se pliega para determinar la forma final de una proteína. ¿En serio? Sí, fíjate esto. Mira qué bonito, parece un muñequito, ¿no? Pero no, ¿esto qué es? Esto es el ARN. Obviamente tú sabes que el ARN es una sola cadena, pero ¿qué pasa con esta una sola cadena? Que tiende a plegarse, a formar puentes y claro, a tratar de formar una pseudoforma bicatenaria, como si fuera doble, pero no es así. Y adquirir un aspecto tridimensional, como si fuera una proteína. Pero esto sabes que es una bola de ARN, no es una proteína. Eso es lo único que hasta ahorita te está contando tu querido textito en esta partecita. ¿Sí? Entonces ten cuidado. Advertencia entonces, el ADN bicatenario no puede plegarse de este modo.
Como se va a ver más adelante en este capítulo, la capacidad de plegarse en una forma tridimensional compleja le permite al ARN que cumpla distintas funciones en las células, además de transmitir la información entre el ADN y la proteína. Mientras que el ADN actúa solo como un depósito de información, algunos ARN tienen otras funciones. ¿Cuáles son esas otras funciones del ARN? Tienen funciones estructurales, tienen funciones o incluso tienen funciones cata. ¿Ves? En cambio, el ADN, ¿qué es? Es esa información genética, ya está. Solamente sirve para guardar la información genética. En cambio, el ARN, fuera de ser información genética, también sirve para catalizar las cosas, para armar estructuras grandes como los ribosomas, regula alguna función, o sea, trabaja de otras cositas más. La transcripción produce ARN, que es complementario del ADN. Todo el ARN de una célula es producida por traducción. No, es producido por transcripción. ¿Qué es la transcripción? Mira, por tercera vez te repiten. Es un proceso que tiene ciertas similitudes con la replicación del ADN. La transcripción comienza como. Ya, ¿recuerdas del video? ¿Cómo comienza la transcripción? Ya lo has visto en el video. ¿Cómo comienza? Con la. Hay que abrir la apertura de un pequeño fragmento de la doble hélice. ¿Para qué? ¿Para qué hay que abrir la doble hélice? Para exponer las bases. Después, una de las dos cadenas de la doble hélice actúa como un molde para crear el ARN. Se agregan los ribonucleótidos uno por uno a la cadena del ARN en crecimiento. Como en la replicación del ADN, la secuencia de nucleótidos de las cadenas del ARN es determinada por quién. ¿Cómo sabe la polimerasa la enzima qué nucleótido ahora tengo que poner? Todo se basa en el emparejamiento de bases complementarias con la hebra molde del ADN. Por eso es que sabe qué nucleótido poner en qué orden. Cuando hay una buena correspondencia, el ribonucleótido trifosfato entrante, que aquí hay un error, no es nucleócido, es ribonucleótido trifosfato entrante, es unido en forma covalente. ¿A dónde? A la cadena del ARN en crecimiento por una enzima llamada, ¿cómo se llama la enzima que va añadiendo ribonucleótidos entrantes? La que le han visto trabajar en el video. Se le llama ARN. Por lo tanto, la cadena del ARN producida por la transcripción, dicho el transcrito del ARN, tiene una secuencia de nucleótidos exactamente complementaria ¿de quién? Porque haya sido utilizada como. ¿Tiene sentido eso? Claro, porque mira, en esta imagen, ¿a quién le han usado de molde? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿A quién le han usado de molde? ¿A la de? Pero, como que la de arriba. Pero si en la imagen dice hebra molde, ¿a quién la han usado de molde? A esta. Esta la han usado de molde. Por eso el producto que es el ARN, mira, esto es complementario a esto. Por eso, mira, estas dos son igualitas. ¿Verdad? Se ha copiado nomás. ¿A quién se lo ha usado de molde en este? Por eso te dicen, el ARN, en la ciencia muy simple, la polimerasa de ARN y la ADN polimerasa del anterior tema trabajan igual porque lo único que hacen es emparejar parejitas, pum, 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 y lo van poniendo, lo van poniendo, lo van poniendo. Nada más. Pero, a diferencia es que la ARN polimerasa solo copia una cadena. En cambio, la ADN polimerasa trabajaba con las dos cadenas, por eso se partió. Pero eso era para la división celular. Pero el chiste sigue siendo lo mismo, en cositas un poquito muy generales aún en sí. Sin embargo, ya de verde, la transcripción difiere de la replicación del ADN en varios aspectos cruciales. Y esto pues me huele la pregunta de examen. A diferencia de una hebra de ADN recién formada, la hebra del ARN no se mantiene unida por puentes de hidrógeno a la hebra molde. Por el contrario, justo por detrás de la región donde se van añadiendo los ribonucleótidos, la cadena del ARN ya es desplazada y se vuelve a formar ¿qué cosa? La doble hélice del ADN. Por esta razón, y porque solo se transcribe una hebra de la molécula del ADN, las moléculas del ARN siempre van a ser monocatenarias. Ahorita lo van a ver con su imagen.
Además, una molécula dada de ARN prácticamente es una copia de solo una región limitada del ADN, por lo que es mucho más corta que la molécula del ADN, a partir de la cual fue sintetizada. Una molécula de ADN de un cromosoma humano puede tener hasta 250 millones de pares de bases de longitud, mientras que la mayoría de los ARN maduros no pasan de algunos miles en longitud, por eso son mucho más cortos. Mira esta imagen. Esto tienes un video, me acuerdo habértelo mostrado también, donde estabas viendo cómo con las histonas se iban complementando el material genético. Y estabas viendo a la ARN polimerasa trabajar como una tejedora. Y hacía el sonido, incluso el video. Bonito era. Lo van a volver a ver, ¿sí? Mira, todo esto, ¿cómo se le llama a esta cosa? Se le llama ARN polimerasa. ¿Qué está haciendo la ARN polimerasa? Mira cómo desdobla la doble cadena y solo utiliza una de ellas como molde para crear a esto. ¿Qué es esto? El ARN recién sintetizado. Pero a diferencia del ADN polimerasa, en cuanto esto ya es copiado, nuevamente vuelve a unirse. En cambio, en la ADN polimerasa, en la replicación, esto no podía pasar. Le ponían hasta clamps, proteínas de separación, porque obviamente esto tiene que ser completado. Además, recuerda, la ADN polimerasa copia un pedacito del ADN. Apenas unos 1000 nucleótidos, te dice tu libro. En cambio, la ADN polimerasa tiene que copiar todo por los orígenes de replicación en diferentes lugares. Tiene que copiarse todo, por eso tarda más. Y la replicación es una cosa, y otra cosa es, pues, lo que es la transcripción. Tienen que tener cuidado en esos detalles genéticos. Es un trabajo mucho más chiquito que hace la polimerasa de ARN que el ADN del anterior tema, que era una bestia para la copiación, para la copia, ¿no? Entonces, justamente date cuenta que a medida que va saliendo la molécula copiada, en la doble cadena, ese ratito se vuelve a unir por sus puentes de hidrógeno y sigue su vida. Nada más, ese detalle te están poniendo y por eso ten cuidado en esta partecita, por favor. Al igual que la ADN polimerasa, que lleva a cabo la replicación del ADN, las ARN polimerasas catalizan la formación de los enlaces fosfodiéster que unen entre sí a los nucleótidos y forman el esqueleto azúcar-fosfato de la cadena de ARN. La polimerasa se mueve paso a paso a lo largo del ADN y desenrolla la hélice del ADN justo por delante a fin de exponer una nueva región de la hebra molde para apareamientos de bases complementarios. De esta manera, la cadena de ARN en crecimiento se extiende de un nucleótido por vez en la dirección. Todas las polimerasas trabajan de 5 a 3. Todas, no importa si es ADN o no importa si es... ¿Sí? Entonces, ten en cuenta, por favor, ese querido detallito en sí. ¿Vale? ¿Qué más? Nada, simplemente quería mostrarte lo que te dijo tu querido libro, que simplemente se va a crear así, ¿no? La querida secuencia de ARN mediante los enlaces fosfodiéster entre las diferentes bases de ribonucleótidos, ¿no? Que va a ir colando uno por uno respectivamente, la querida polimerasa, ¿no? En sí, respectiva. ¿Qué más? Nada, seguimos. Los ribonucleótidos, y esto también hay que corregir, ¿no? Los ribonucleótidos trifosfatos entrantes, como el ATP, CTP, UTP y GTP, aportan la energía necesaria para impulsar el avance de la reacción de manera análoga al procesamiento de la síntesis del ADN. Oigan, esto era una regla del anterior capítulo. Tú sabes que tanto para la ADN polimerasa que como para la ARN polimerasa, los señores ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, según esté hablando de uno u otro tema, siempre tienen que venir aquí así, en su forma trifosfatada. No pueden venir ni en monofosfato ni en difosfato. ¿Por qué? Porque justo en su forma trifosfatada aportan ¿qué cosa? La energía necesaria para formar ese enlace fosfodiéster y que la unión sea covalente y de esa estabilidad. Ya incluso en el anterior tema, si ustedes se acuerdan, en el anterior tema, se les ha explicado por qué la unión no podría ser en el otro sentido, por qué la polimerasa no trabaja de 3 a 5, no habría cómo enganchar ese enlace fosfodiéster. La liberación casi inmediata de la hebra del ARN, del ADN, a medida que se crea, significa que se pueden producir muchas copias de ARN a partir del mismo gen, en un tiempo relativamente breve. Esto es lo que tienen que verlo en el video, porque en esta imagen medio que no se ve mucho.
La síntesis del ARN siguiente suele iniciarse antes de que incluso se haya completado al primer ARN. Un gen de tamaño mediano, digamos que un gen de 1500 pares de nucleótidos, requiere alrededor de ¿cuánto? De 50 segundos para ser transcritos por una polimerasa. En un momento dado, podría haber docenas de polimerasas desplazándose a gran velocidad a lo largo de este segmento aislado del ADN, hasta pisándose los talones la polimerasa. Y eso está en el video, se ve una polimerasa como le está por alcanzar a la otra en lo que están transcribiendo. Ya lo vamos a ir a ver después, ¿vale? Pero me van a hacer recuerdo. Lo que permite que se sinteticen más de 1000 transcritos en una sola hora. Sin embargo, para la mayoría de los genes, el grado de transcripción es un poquito menor en cuanto a la velocidad. Último detalle a tatuarte, por favor. Todo el párrafo en sí es importante. Aunque la ARN polimerasa cataliza en esencia la misma reacción química que el ADN polimerasa, o sea que aunque hacen casi lo mismo, hay algunas diferencias importantes entre las dos. En primer lugar, y la diferencia más evidente, es que la ARN polimerasa utiliza ¿qué cosa? Utiliza ribonucleótidos trifosfatos como sustratos, de manera que cataliza la unión de los ribonucleótidos y no de desoxirribonucleótidos, como lo hace ¿quién? La ADN polimerasa. En segundo lugar, a diferencia de la ADN polimerasa que interviene en la replicación del ADN, las ARN polimerasas pueden comenzar una cadena de ARN sin un primer. No necesitan un cebador. Y además, las polimerasas de ARN no corrigen con exactitud su trabajo. Este descuido se tolera. ¿Por qué se tolera? Porque el ARN, a diferencia del ADN, no se usa como depósito permanente de información genética. De manera que los errores en los transcritos del ARN tienen consecuencias relativamente menores para una célula. Por último, y más importante, cuidado que esta sea la pregunta de examen, las ARN polimerasas cometen alrededor de un error cada ¿cuánto? Cada 10 a la 4 nucleótidos. Mientras que las polimerasas cada ¿cuánto se equivocaban? Cuidado que esto les pregunto en chat. Yo me estoy oliendo eso. Entonces, tienen que saber ustedes puntualmente la diferencia entre la ADN polimerasa del anterior tema y la ARN polimerasa de este tema. Se lo tienen que tatuar, chatos. Para empezar, facilito, ¿verdad? Ambas utilizan ¿qué cosa? Nucleótidos trifosfatados. Una cosa es que la ADN polimerasa utiliza desoxirribonucleótidos. En cambio, la ARN polimerasa que utiliza ribonucleótidos, por el juego de palabras. ¿Qué más? Recuerda, en el anterior tema, la ADN polimerasa era cieguita. Necesitaba ¿qué cosa? Un cebador, un primer, alguien que le ponga la marca, desde Exits vas a empezar a trabajar, ¿verdad? En cambio, la de este tema, no necesita. Solo necesita reconocer al gen promotor, que eso es otra cosa. No necesita un primer. Recuerda, ¿quién se equivoca menos? La ADN polimerasa, porque todo el rato se está autocorrigiendo porque ella juega con el código genético. Eso no puede haber errores porque eso lleva a enfermedades, ¿verdad? Entonces la ADN polimerasa está poniendo las bases. Si se equivoca, ese ratito lo corrige. Lo has visto en el anterior tema. En cambio, la ARN polimerasa al pedo. Si se equivocó, ni modo, dice, ya no pasa nada, me van a tolerar mi error. Por eso la ARN polimerasa se equivoca más. ¿Cuánto más? 10 a la 4, es error. Por cada 10 a la 4 se equivoca una vez. En cambio, la ADN polimerasa se equivoca menos. ¿Cuánto? Y eso que ni siquiera están ¿quiénes? Los otros factores protectores que le daban 10 a la 9, ¿te acuerdas? Lo prolongaban incluso más su error. Cuidaban mejor la configuración. Además, justamente la formación de esto es que la polimerasa tiene que hacer con más cuidado su trabajo porque el ADN es de almacenamiento genético. En cambio, la otra se puede expresar y ya está. O a veces incluso, como te lo van a decir más adelante, se puede corregir de otra manera. Además, ponte a pensar, tú ya has visto el funcionamiento de las chaperonas. Si digamos hay un ARN que está mal creado, ese rato que se esté leyendo va a sintetizar una proteína que a veces ni al caso, solamente va a ser una cadena de aminoácidos y que no sirva. Se va a destruir inmediatamente, se va a biodegradar. Eso les van a contar más adelante.
Cuidado, chatitos, están viendo uno de los párrafos más importantes de este libro. Diferencia entre ADN polimerasa y ARN polimerasa. Se lo tienen que tatuar. Las células producen diversos tipos de ARN. La mayoría de los genes transportados en el ADN de una célula especifican la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Las moléculas de ARN codificadas por estos genes, que en última instancia dirigen la síntesis de proteínas, se les llaman ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman esos ARN que dirigen la síntesis de las proteínas? En las eucariotas, cada ARN mensajero suele transportar información transcrita de un único gen que codifica una sola proteína. Esa es la eucariota, eso somos nosotros, un solo gen, una sola proteína. En cambio, en las bacterias, ¿cómo es? ¿Cómo es en las proteínas? Diré en las bacterias, en las procariotas. Se puede incluso transcribir no solo un gen, sino un grupo de genes a un solo ARN mensajero, pero que sirva para crear no solo una proteína, sino varias proteínas diferentes. Sin embargo, el producto final de otros genes es a veces el mismo ARN. ¿Esto te acuerdas que lo has visto ya? Esta frase en el anterior tema. Sí, a veces te decían, el ADN se transcribe en ARN. Sí, después el ARN tiene que traducirse en proteína. Sí, pero no todos los ARN se traducían. Habían ARNs que ahí terminaba su función. Te lo están volviendo a repetir en este tema. Ahora, si termina en ARN, ¿qué cosa va a ser? Sigue leyendo. Mira. Sin embargo, el producto final de otros genes es el propio ARN. Como veremos más adelante, estos ARN llamados no codificantes, porque no crean proteínas, al igual que las proteínas, cumplen diversas funciones y actúan como componentes reguladores, como componentes estructurales y como componentes catalíticos. Por ejemplo, muchos de estos ARN no codificantes desempeñan papeles fundamentales en la traducción del mensaje genético a proteínas. O sea, forman ¿qué cosa? Los ARN ribosómicos forman el centro de los ribosomas, que traducen los ARN mensajeros a las proteínas. Otro ARN no codificante que conozcas. Otro ARN no codificante se le llama ARN de transferencia. Actúa como adaptador que selecciona los aminoácidos específicos y los retienen en el lugar sobre el ribosoma para su incorporación. Y además, no simplemente existen estos. También hay otros ARN pequeñitos llamados microARNs, que son reguladores clave ¿de qué? De la expresión genética eucariota, como se verá en otro capítulo que ustedes no lo tienen que leer. En el cuadro de aquí abajito, que obviamente te hueles ahí una pregunta de examen, te dan los diferentes tipos de ARN que hay dentro de una célula. Ya, ahora viendo su cuadro, ¿cuántos tipos de ARN conocen? Porque claro, yo a este le digo ARN codificador. En cambio al resto les digo no codificantes, incluso otros, ¿no? Claro, el ARN mensajero es el ARN codificante. ¿Por qué sirve para qué? Para crear proteínas. Muy bien. Pero es que el resto son no codificantes. Pero ¿no sirven esos ARN? No, más bien sirven. Complementan, ¿verdad? La función. Por ejemplo, ¿para qué sirve el ARN ribosómico? Tú sabes que esta cosa se va a unir con proteínas y van a formar los ribosomas, ¿verdad? Que van a catalizar la lectura. El microARN, ¿para qué sirve? Regula la expresión genética. Este microARN, aunque tú no lo veas, en el capítulo 8, que no lo vas a ver, te va a decir que es el que está metido en el que algún gen se exprese y otro gen se inactive, según la situación que vive una persona. ¿Qué hace el ARN de transferencia? Es el carrito que sirve para llevar a los aminoácidos, ¿verdad? Y otros ARN no codificantes que van a ver que en otros subtítulos más adelante les van a servir para realizar otros procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el corte y el empalme del ARN mensajero. O sea, tienen también sus importancias. En el sentido más amplio, la palabra expresión genética o génica
hace referencia a qué. Cuando me dicen expresión genética, ¿yo qué puedo entender? Que es un proceso por el cual la información codificada en una secuencia del ADN es convertida ¿en qué? En un producto. Ya sea ese producto una proteína, o sea el ARN. Y ese producto todavía tiene que ejercer algún efecto, a veces sobre una célula o directamente sobre él. Ahora, quiero que entiendan esto, porque esto podría ser una pregunta muy guapa para hacerte cranear. Quiero que entiendas esto. Ten cuidado en esa parte, por favor. En los casos en los que el producto final, el gen, es una proteína, la expresión genética comprende solo la traducción, ¿verdadero o falso? Cuando el producto final de un gen es una molécula de ARN, la expresión genética requiere traducción, ¿verdadero o falso? ¿Entiendes el por qué para sacar eso? ¿O te lo estás simplemente tomando lo del libro? Que vas a ir sin el libro al examen. Tienes que entender lo que te hace la pregunta. Entiende. En los casos en el que el producto final del gen es una proteína, desde el gen, que es el ADN, el producto final es una proteína. La expresión de los genes que tiene que hacer, de qué tiene que tratar su expresión genética, en ese caso, del gen hasta la proteína, necesita hacer las dos cosas. Necesita haber transcripción para crear un ARN. ¿Ahí termina? No. Ese ARN tiene que traducirse. Eso en el caso de ¿quién? De que el producto final sea una proteína, tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber tanto transcripción como... En cambio, si el producto final es simplemente el ARN, solamente tiene que haber ¿qué cosa? Solamente tiene que haber transcripción. No tiene que haber ¿qué cosa? No requiere... Porque ¿qué vas a traducir si ese ARN no codifica nada? ¿No? No tiene sentido. Así que por favor, chicos, las preguntas de este libro van a ser mucho más fáciles que el del Junquera. Va a doler fallar muchas preguntas que a veces son obvias. Tengan cuidado al leer, no se confíen, relájense al momento de leer la pregunta y concéntrense que este libro está más fácil que el anterior. Es más, a ti me espero más notas que en morfofunción incluso. Se puede volver top 2 de nuevo, de lo que antes era el top 3 biología celular, ¿no? La peor materia se puede volver la segunda mejor materia después de morfo, y educación la puede desplazar, ¿no? Concéntrese en esa parte. Y si no, ya saben, morfo y edu. Últimas, las señales en el ADN le indican a la ARN polimerasa dónde comenzar y dónde terminar la transcripción. La iniciación de la transcripción es un proceso especialmente crítico, porque es el punto principal en el que una célula selecciona qué ARN va a producirse. Para iniciar la transcripción, la polimerasa debe ser capaz de ¿qué? Para iniciar la transcripción, la polimerasa tiene que ser capaz de reconocer el comienzo de un gen y de unirse firmemente al ADN justo en ese sitio. El modo mediante el cual la polimerasa reconoce el llamado sitio de inicio de la transcripción es algo diferente en las bacterias y en las eucariotas. Como en las bacterias es más simple, tu libro te la va a charlar primero con las bacterias para que tengas una basecita. Así que recuerda, esto es de las bacterias. Cuando la polimerasa está hueveando ahí y dice que ¿qué hace? Se choca accidentalmente en forma aleatoria, dice, con una molécula de ADN. La enzima, esta polimerasa, se adhiere débilmente a la doble hélice y después se desliza con rapidez a lo largo de esta. La enzima solo se aferra estrechamente después de que ha encontrado una región del gen llamada gen promotor, que contiene una secuencia específica de nucleótidos localizado en la dirección 5, inmediatamente antes, no después, que podría ser la pregunta, antes del punto inicial para la síntesis del ARN. Cuando se une estrechamente a esta secuencia, la polimerasa abre la doble hélice inmediatamente por delante del promotor para exponer los nucleótidos de cada hebra de un breve segmento de ADN. Después, una de las dos hebras del ADN expuestas actúa como molde para el apareamiento de las bases complementarias, como los ribonucleótidos. Hay que corregir, ¿no? Los ribonucleótidos trifosfatos entrantes, dos de los cuales son unidos por la polimerasa para comenzar la síntesis
de la hebra del ARN. Luego continúa la elongación hasta que la enzima encuentra una segunda señal del ADN, llamado el terminador, gen terminador, donde la polimerasa se detiene y libera la secuencia de molde del ADN, y el transcrito ARN recién sintetizado también se libera. La secuencia de terminación en sí misma también es transcrita y es la interacción en este segmento 3 del ARN con la polimerasa lo que causa que la enzima libere el ADN molde. Haz una pausa. Todo lo que te han contado es esto, lo que funciona y lo has visto en el video, ¿verdad? Sí, mira, estamos hablando del gen de quién? De una querida bacteria. Ya, esta bacteria necesita crear alguna proteína. Vale, ¿qué va a pasar? Esta señora que se le llama la polimerasa se choca accidentalmente, aleatoriamente, con el segmento. Vale, se choca y empieza a deslizarse por la cadena. Y empieza a buscar ¿qué cosa? Un lugar donde empieza a transcribir. ¿Ese lugar cómo se le va a llamar? Se le va a llamar el lugar promotor. Esa secuencia de nucleótidos promotor. Reconoce esa secuencia y a partir de ahí empieza a agarrarse más fuertemente y empieza a separar la doble cadena. Y la empieza a transcribir. La empieza a copiar. Trabaja bien simple, simple, simple. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentra otra parte. Otro sitio de material genético llamado ¿qué cosa? Gen terminador. Obviamente esa secuencia más del gen terminador lo copia como una marca en su segmento 3. Por eso la polimerasa siempre trabaja de sentido 5 a 3. En el sentido 5 encuentra el gen promotor, sigue trabajando en dirección 3, donde va a encontrar ¿qué cosa? Al gen terminador, se copiecito más, corta ahí y justamente esa es la señal para que termine la replicación y se suelte la señora enzima y se suelte también el ARN que ha transcrito respectivamente. Así nomás trabaja esta señora y también ustedes lo han visto ¿dónde? En su querido video respectivamente, ¿verdad? Como la polimerasa debe unirse estrechamente al ADN antes de que pueda iniciar la transcripción, un segmento del ADN solo será transcrito si está precedido por ¿quién? ¿Cuál es la condición entonces para que trabaje la polimerasa, para que empiece a transcribir? Necesita encontrar siempre a un gen el promotor. El promotor siempre tiene que estar por delante, si no la polimerasa no va a poder iniciar la secuencia de la replicación, de la transcripción. Esto garantiza que solo las porciones de una molécula de ADN que contienen un gen sean transcritas. En esa figura se presentan las secuencias nucleotídicas de un promotor típico y un terminador típico. ¿En serio? Sí, mira. ¿Qué significa? Que significa fácil, que si digamos alguna polimerasa llega por acá, digamos, empieza, está recorriendo, va a encontrar esto, va a decir, ah, es un gen promotor. ¿Qué significa? Que tiene que empezar a replicar. Va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. O si digamos esa polimerasa cayó por acá, va a seguir avanzando, y aquí va a encontrar ¿qué cosa? El gen promotor, entonces va a seguir replicando. ¿Hasta cuándo van a seguir avanzando estas polimerasas? Hasta que lleguen a encontrar ¿a quién? A un gen terminador. Ahí detienen, copian más esta secuencia y ahí termina, se desprenden. Y si está trabajando por aquí la polimerasa, obviamente esto no, es muy medio raro, debería estar aquí una otra cosa, pero bueno, se sobreentiende. Entonces son las secuencias que debería terminar, son las órdenes de finalización de la señora polimerasa. En las bacterias, una subunidad de la ARN polimerasa bacteriana, llamada el factor sigma, es el responsable principal de reconocer la secuencia del promotor en el ADN. Pero, ¿cómo puede ver este factor, el promotor? Dado que los pares de bases en cuestión están situados en el interior de la doble hélice, resulta que cada base presenta características únicas hacia el exterior de la doble hélice, que permiten que el señor factor sigma identifique inicialmente la secuencia del promotor sin tener que estar separando a las hebras del ADN enrolladas. Cuando comienza a abrir la doble hélice, el factor sigma se une a los pares de base expuestos, lo que mantiene abierta la doble hélice. El siguiente problema que enfrenta la polimerasa consiste en determinar cuál de las dos hebras del ADN utilizará como molde para la transcripción. Cada hebra tiene una secuencia nucleotídica distinta y produciría un transcrito de ARN diferente. El secreto reside en la estructura del propio gen promotor.
Esto es una regla. Todo promotor presenta cierta polaridad. Contiene dos secuencias nucleotídicas diferentes, dispuestas en un orden 5-3 específico, en dirección 5 respecto del sitio de inicio de la transcripción. Estas secuencias asimétricas ubican a la ARN polimerasa de modo tal que se une al promotor en la orientación correcta. Haces una pausa y te fijas esta querida figurita de acá y lo complementas ¿con quién? Con esta querida figurita de acá. Si te das cuenta, tiene la polimerasa dos problemitas que enfrentar una vez que llega al material genético. ¿Cuál es su primer problemita? Su primer problemita es reconocer al gen promotor. ¿Quién es capaz de reconocer al gen promotor? Esta cosita que forma parte de la ARN polimerasa. ¿Esta cosita cómo se le llama? Se le llama factor sigma, ¿vale? El factor sigma es el capaz de ¿qué? De separar la doble hélice y empezar la transcripción. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo factor? ¿Ya has reconocido el gen promotor? Sí, lo puedo reconocer porque está en ambas cadenas. La pregunta es, ¿y ahora cuál copio? ¿La del un lado o la del otro lado? Entonces, ¿qué te dice tu libro? Que si tú analizas esta querida figura, te vas a dar cuenta que siempre hay un orden respectivo para que la enzima polimerasa trabaje del sentido 5-3. ¿A partir de quién? De la codificación del gen promotor con dos nucleótidos. Es por el orden. Por ejemplo, en acá deben haber dos nucleótidos, como te lo dice la figura de arriba, que lee justamente la polimerasa y dice, ¿por qué reconoció esos dos nucleótidos? Voy a empezar a transcribir en este orden. Y lo mismo para esta cadena respectivamente. Pero ¿qué va a pasar en este otro? En este otro, la secuencia es al inverso. Esos nucleótidos del gen promotor están en este otro lado y por lo tanto la polimerasa recorre en el otro sentido respectivo, pero siempre siguiendo su dirección 5-3, sin ningún problema respectivo. Ahora, si no lo estás entendiendo bien con estas palabras un poquito complejas y esta parte que parece todo un trabalenguas, recuerda, es bastante dicho con la parte de la polaridad, que se refiere a qué? A encontrar justamente esa secuencia de nucleótidos respectivos. Más adelante, el libro te va a contar una cosita bien loca acerca de la secuencia de inicio respectivo en cuanto al sitio. La polimerasa es capaz de rastrear una cajita inicial, que justamente es a donde ahorita van a entrar para darse cuenta dónde empezar la síntesis respectiva de la copia de la cadena respectiva. Como la polimerasa solo puede sintetizar el ARN en la dirección 5-3, una vez que la enzima está unida, esta debe usar la hebra del ADN orientada en dirección del 3-5 como si fuera un molde. La selección de una hebra molde no implica que, en un cromosoma dado, toda la transcripción avance en la misma dirección con respecto al cromosoma como un todo. La dirección de la transcripción puede variar de un gen al siguiente, pero como cada gen suele tener solo un promotor, su orientación determina en qué dirección se va a transcribir el gen y en consecuencia qué hebra actúa como la hebra molde. No se preocupen, esto quizá un poquito más adelante lo van a comprender, ¿vale? Hasta aquí vamos a llegar y ahora quiero mostrarles justo este video que les dije que había que dejar de pendiente en sí.